Buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga rica y maravillosamente a todos, mis santos y queridos hermanos. Reciban un abrazo en este día a todos y a todas. Para mí una alegría poderme dirigir a ustedes en este día tan especial, que en ocasiones normales estuviéramos en el culto honrando al Señor, disfrutando de este día especial, pero no se nos es posible todavía y tendremos que permanecer en nuestros hogares, y así lo estamos haciendo. Pero no queríamos pasar este día sin tener contacto con ustedes a través de este sistema que nos ha dado el Señor, este internet, para ayudarnos a conectarnos con nuestros hermanos. Disfrutamos el devocional traído por el hermano Ricky y la hermana Carla y sus hijas. Gracias por esos hermosos hijos que han rendido la gloria del Señor. Estaban en vivo también desde sus hogares. Y ya el domingo, pues otra hermosa pareja de nuestra iglesia tendrá el devocional en el culto de resurrección, que será también igualmente a las 10 de la mañana. Así que estoy dando unos minutos para que los hermanos se vayan conectando, los hermanos de la iglesia y todas aquellas personas que comúnmente nos visitan. Queremos que usted sea bendecido por el Señor, es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro sueño. Hemos estado orando por eso, para que Dios les ayude, les bendiga y sobre todo Dios les sostenga y les establezca. Nosotros dependemos del Señor. Jesús lo dijo y fue enfático cuando dijo: ustedes separados de mí nada pueden hacer, pero conectados conmigo permanecerán vigorosos y verdes. Así que en esta mañana queremos estar conectados del Señor. Así que les estoy saludando desde mi casa. Me trasladé esta vez un poquito más cerca de donde tengo el router que está en mi oficina, para que no tenga problemas la transmisión a través del internet, ya que desde el comedor pues tuve algunas dificultades, lo tenía que hacer a través del teléfono, utilizando el internet del teléfono, pero esta vez pues aquí tengo mejor señal y posiblemente usted puede tener la mejor recepción en sus casas. Así que siéntense conmigo aquí en mi sala y esperemos en el Señor que este ratito sea de bendición. Les extrañamos mucho y queremos estar con ustedes pronto, pero nos quedamos en casa porque, como hemos dicho muchas veces, para cuando nos volvamos a encontrar no nos falte nadie. Así que mantengámonos protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Y quiero dar lectura a un capítulo, unos versos del capítulo 2 de Filipenses, que es muy interesante y que quiero que los hermanos y las hermanas pues lo disfruten conmigo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Dios, por esta maravillosa palabra. Gloria al Señor. Durante esta semana hemos estado recibiendo hermosos consejos de la palabra del Señor, y yo tengo que agradecerle profundamente, agradecerles a este grupo de hermanos, la hermana Aida Soto, la hermana Silvia Galán, el hermano Ricky del Río, el hermano Luis Galarza, la hermana Lorena Galarza y todos los que han participado llevando
algún mensaje a la iglesia, yo se los agradezco profundamente. Hemos estado a través de esta plataforma, hemos estado compartiendo la palabra porque estamos en la semana principal dentro del año, la más de mayor valor en términos espirituales. Para mucha gente esta semana es una semana solemne. Yo recuerdo en mi tiempo donde esta semana era tan solemne que nadie hacía nada en nuestros campos. A la hora de los trabajos pues no se podían hacer, la gente se mantenía arriba, se mantenía en familia y sin hacer ningún esfuerzo, porque era una semana que había que meditar y había que respetar y recordar. Nosotros, como la iglesia del Señor, al conocer las Escrituras, sabemos que todos los días son iguales, pero conmemorando este evento extraordinario de la vida y la muerte del Señor, nosotros lo utilizamos también para exponer la palabra y hablar sobre lo que Cristo hizo a favor de la humanidad. Por eso hemos sido solidarios con esto y durante la semana hemos estado teniendo programación y hemos estado compartiendo lo que nos es posible con todas las personas que se conectan. Lógicamente y lamentablemente hay un sinnúmero de sectores, inclusive de nuestra iglesia, que no tienen la facilidad de ver estas transmisiones y de conectarse. Yo lo lamento mucho, pero no podemos hacer otra cosa. Nuestras manos están atadas. Hemos estado diciendo, vamos a compartir con otros hermanos para que también puedan disfrutarlo y tal vez lograremos alcanzar algunos otros. Pero estamos en la Semana Mayor y estamos hoy justamente en el día donde se recuerda con gratitud y con devoción la fecha donde Cristo se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Así que la cruz es reconocida mundialmente, porque la cruz tiene un símbolo de uno de los acontecimientos más extraordinarios de nuestra civilización. Sencillamente, la cruz ha sido emblema extraordinario del cristianismo principalmente. La muerte de Jesús fue en el siglo II, o más bien fue en el siglo II que la muerte del Señor y la cruz que fue utilizada para su muerte fue seleccionada como símbolo del cristianismo. Fue en el siglo II cuando Constantino dijo que vio en el cielo una cruz y unas palabras que decían: por esta cruz vencerás. Desde ese momento la cruz vino a ser el símbolo principal del cristianismo y lo ha sido hasta el día de hoy. Cada vez que vemos una cruz sabemos que es un símbolo extraordinario de lo que fue la vida del Señor y su muerte a nuestro favor. Así que en este tiempo vemos cruces por donde quiera y la gente la han utilizado. Los jóvenes la dibujan y la utilizan como adorno. Y también tenemos que decir que los comerciantes han tenido grandes ganancias construyendo cruces. Y lógicamente aquellos que venden igualmente han ganado mucho dinero utilizando, ¿verdad?, la cruz en su mercancía. Cuando usted va a un juego de pelota va a encontrar que la mayoría de los jugadores, cuando se detienen o se paran a la caja de bateadores, muchos de ellos se persignan tratando con esto de decir que esa cruz que se están haciendo es un amuleto de buena suerte para que él pueda salir victorioso de su hazaña. Así que la cruz, muchas personas la han utilizado de muchas maneras, unos como adorno, otros como un símbolo o amuleto, otros simplemente como mercancía. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué ha sido la cruz? ¿Qué ha sido la cruz para nosotros? La cruz del Señor. ¿Qué fue para la iglesia? ¿Qué fue para el pueblo? Gloria al Señor. Fue la cruz de Cristo la que mostró a todos y a todas la gracia del Señor, la gracia de Dios, ese favor que no merecíamos. Sin embargo, Cristo, a través de la cruz, a través de su sacrificio en la cruz, nos mostró y nos trajo la gracia
del Señor. Nos da la gracia del Señor. Cuando usted analiza la vida de Jesús, encontrará que no hay nada, absolutamente nada, que la gente lo pudieran condenar. Muchas veces buscaron la manera de cómo hallar algo para condenar a Cristo. Algo que pudiera ser suficiente causa para enjuiciarlo. Sin embargo, nadie encontraba nada, porque Cristo era perfecto, porque Cristo hacía todas las cosas correctas. Sin embargo, sus palabras fueron sacadas de contexto para hallar algo, para tener una razón. Aleluya, porque Cristo dijo que era hijo de Dios y eso era cierto. Y ellos, lógicamente, utilizaron esas palabras para decir que un hombre común y corriente se había hecho igual a Dios, y eso era un sacrilegio y merecía ser ajusticiado. Cuando Cristo habló del templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra y en 3 días lo edificaré, ellos pensaron que era el templo que se había construido y que estaba allí, que era una reliquia nacional, pero estaba hablando de su cuerpo. Este templo lo van a derribar y en 3 días yo lo voy a edificar. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, no había una razón de peso, lógica, real para llevarlo a la cruz. Sin embargo, Cristo fue llevado a la cruz, hermanos. Y yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? ¿Qué estaba haciendo? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. No solamente los hermanos en la fe, lo deben hacer también aquellas personas que no profesan nuestra fe, pero que reconocen la obra maravillosa del Señor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hace Jesús en la cruz? Aleluya. Sencillamente, Cristo estaba en la cruz sustituyéndome. La época donde Cristo vive, en su tierra, en su época, lo que había era disturbios y revolución por donde quiera. La nación de Israel estaba en una revolución constante, tratando de zafarse del imperio romano. Y habían personas tratando de resolver el asunto, pero no podían, porque habían sido conquistados y habían sido subyugados, y sus regiones estaban siendo dominadas por los romanos. Y los romanos eran implacables. Los romanos eran, aleluya, gente violenta, y mantenían las regiones a la fuerza bajo su dominio. Había luchas en las calles constantemente, y en medio de este ambiente llega el Señor, llega a las familias, llega a las comunidades, en medio de los conflictos. Pero vino el Señor trayendo un mensaje maravilloso de paz, un mensaje maravilloso, transformador. Así que con esa encomienda, con ese buen deseo, viene el Señor trayendo el evangelio de la paz, el evangelio de la transformación. Gloria al Señor. Y reconociendo y haciendo que la gente reconozca que tenían necesidad de ser libres porque eran esclavos. Gloria al Señor. Así que en ese ambiente el Señor está. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Ya hemos escuchado que Cristo fue llevado y comenzó a mencionar algunas palabras, que no fueron muchas. La gente pensaba, cuando Cristo comienza a sentir los clavos y a sentir el peso del cuerpo sobre sus manos y sus pies, comenzará a decir lo que decía todo el mundo. Porque todo el mundo, cuando estaba en la cruz y estaba ya para morir, lo único que hacía era maldecir Roma, maldecir el emperador y a todas las personas que allí estaban. Nadie pronunciaba una palabra buena, agradable, justa. Y todo el mundo estaba en la expectativa. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué será lo primero que va a decir Jesús de Nazaret cuando vea lo que estamos haciendo? Y lo primero que dijo fue: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y esa palabra todavía tiene vigencia en el día presente. Cristo sigue perdonando la gente que no sabe lo que hacen, que viven en pecado, dándole la espalda al Señor y haciendo como le parece, y no saben lo que están haciendo. Están cavando su propia sepultura, a menos que vengan a Cristo y reconozcan al Señor, y el Señor sustituya su muerte por la vida. Gloria al Señor.
Aleluya. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Una gran pregunta que la respuesta que yo les tengo es: Cristo en la cruz estaba sustituyéndome a mí y sustituyéndole a usted. Gloria al Señor. ¿Qué está haciendo Jesús en la cruz? Jesús estaba sufriendo. Gloria a Jesús. Cuando usted va al capítulo 53 del libro de Isaías, que es una descripción del Hijo sufriente, ahí, aleluya, el Señor estaba en la cruz cargando nuestros pecados. Decía Isaías, y este verso de Isaías, o estos versos son dos. Yo quiero que usted lo medite conmigo. Medítelo conmigo. Miren cómo Isaías describe el Hijo sufriente, el Hijo del Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De esa manera describe Isaías, aleluya, la vida del Hijo de Dios, que parece Isaías como el Hijo sufriente, el Hijo del Señor. ¿Qué iba a hacer el Hijo de Dios? ¿Qué iban a hacer con Él? Aleluya. Él iba a ser herido. Primero iba a ser herido. Y ya escuchamos cómo los látigos le hirieron. Los látigos. Y cuando usted busca el látigo romano, búsquelo. Vaya a Google y pregunte cómo era el látigo romano para el tiempo de Jesús. Era un látigo de cuero y tenía 5 puntas, y en sus puntas había metal. Significa que cada vez que le daban un latigazo, el metal se incrustaba en la piel, y cuando lo alaban se extraía el pedazo de piel o de carne. Sencillamente los latigazos, y le dieron 39, porque había una ley en Israel entre los romanos que decía que no le podían dar 40 porque era injusto. Solamente 39 bastaba. 39 latigazos. Y Cristo fue latigado durante todo ese tiempo, dándole golpes y más golpes. Luego una corona de espinas que se le introdujo en el cuero cabelludo. El Señor estaba siendo herido a más no poder. Y como dijera muy bien la hermana Lorena en su exposición, se supone que la inmensa mayoría de los que eran castigados de esa manera morían antes de llegar al Calvario, antes de llegar a aquella montaña, morían. Pero Jesús tenía que ser conforme a la palabra, y la Biblia dice que era herido y estaba siendo herido. Pero no solamente herido, mis hermanos. Si usted sigue leyendo, la Biblia dice que Cristo fue molido. Molido es mucho más que herido, mucho más. Sencillamente que el castigo del Señor fue insufrible. Ningún otro hombre podía haber aguantado tanto como el Señor. No dice que los demás que llevaron a su lado, los demás ladrones, fueron latigados de la misma manera. No lo dice. Dice que Jesús fue latigado profundamente, fue presentado, fue desangrado, y luego fue llevado al lugar de las calaveras. Y allí llevó el Señor y lo crucificaron. Así que fue molido. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. Porque ya Juan había dicho, ya lo había profetizado el Señor, que Cristo iba a ser el Cordero, un Cordero más, pero un Cordero perfecto. Se habían presentado muchos corderos, muchos animales que eran perfectos en su estructura, ¿verdad? O sea, no eran cojos, ni eran ciegos, ni eran tuertos o eran manchados. Eran perfectos y se presentaban esos animales, pero eran animales simplemente. Y podían mitigar la ira del Señor por el pecado por un poco corto tiempo, pero viene un Cordero que es perfecto, el Cordero de Dios, del cual Juan habló de él y dijo: el Cordero de Dios, que no iba a quitar los pecados de una persona, de una familia o de un grupo en particular. Dijo Juan de él: el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en el altar, que iba a ser derramada su sangre, que iba a ser molido su cuerpo, está en la cruz allí. ¿Qué está haciendo? Está sufriendo. ¿Sufriendo por qué? Por mi causa. Porque todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. 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 Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas.
Nosotros nos conocemos muy bien. Nadie conoce mejor el corazón del hombre, dice la Biblia, que el hombre mismo que está en él. Por tanto, ustedes y yo conocemos nuestro corazón. Nosotros sabemos que habíamos vivido y que hemos vivido descarriados como ovejas. Nosotros lo sabemos, que vivíamos descarriados como ovejas, hasta que Cristo vino y nosotros recibimos ese mensaje maravilloso, glorioso de la salvación. La palabra dice: cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que quiso. El pecado sigue creciendo y sigue creciendo, pero Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Gloria al Señor. Así que Isaías, hablando del hijo sufriente, decía que la gente, en el capítulo 52, que la gente se asombraron de él, de la manera que fue desfigurado entre los hombres. Aleluya. A su parecer, su hermosura desapareció. Sencillamente fue destrozado. Gloria al Señor. Aleluya. Una cosa es bien clara, gloria al Señor, que en la forma en que los romanos ajusticiaban a sus condenados a muerte, es muy distinta a lo que ocurre en el día de hoy, que hay lugares donde hay la pena de muerte. Las ejecuciones de hoy, del siglo presente, buscan que no sea dolorosa. Buscan que no sea dolorosa y que sea rápido, sin dolor, gloria al Señor, sin que quede rasgos en ellos de dolor, muy contrario a la tortura agonizante de los romanos. Los romanos querían torturarlo para de esta manera mantener el pueblo sujeto a su autoridad. ¿Qué hace Jesús en la cruz? ¿Qué hace el Señor en la cruz? ¿Qué está haciendo un hombre justo en la cruz? Satisface la paga por nuestros pecados. Ya les mencioné que es el Cordero. Y el Cordero satisface la paga del pecado. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos que la muerte de Cristo en la cruz se hizo necesaria para que nosotros hoy, los miles y miles de seres humanos, podamos tener oportunidad de vida, oportunidad de salvación. Sin la cruz de Cristo, gloria al Señor, no podía ser mitigado o perdonado nuestro pecado. Así que Cristo en la cruz satisface delante del Señor y paga nuestra culpa. ¿Qué hace el Señor? Cristo está haciendo, aleluya, el que paga mi culpa y mis pecados. Gloria al Señor. Fíjense que cuando leí al principio en Filipenses, la Biblia dice que Cristo, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. No tenía que hacerlo. Él vino voluntario. Cristo, dice, no se aferró. Pudo haber dicho: yo soy Dios, yo no voy a bajar, yo no voy a hacerme hombre. No. ¿Saben por qué lo hizo? Porque nos amaba como usted y yo podemos tener idea. Podemos pensar, podemos imaginarnos, pero saber a profundidad el amor del Señor no lo podemos saber. Lo más cercano que tenemos, es el amor que sienten las madres por los hijos y los padres por sus hijos. Es lo más cerca que tenemos. El amor que sentimos por nuestros hijos es lo más cerca que tenemos al amor que siente el Señor por nosotros. Así que se humilló y dijo: aleluya, yo voy a obedecer y voy a someterme a la muerte y muerte de cruz. Hubo un momento en la vida del Señor que todos hemos hablado y que usted conoce, donde Cristo oraba, y el otro día, la semana pasada, yo les hablé sobre esto el domingo anterior, que tuvo un momento de oración profundo e hizo una oración.
dentro de su humanidad. Pero luego añade, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él quería ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedecer al Señor hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a la cruz. Gracias a la cruz. Dios dice, el pecado fue pagado. La culpa del pecado fue borrada gracias a la cruz del Señor. Dios en su trono está satisfecho. En realidad Dios quería, aleluya, que supiera que algo había cambiado, en la vida de los seres humanos, porque había ocurrido un sacrificio maravilloso que se había planificado en el cielo. No fue un asunto que salió por salir. Dios lo planificó en el cielo y envió a su Hijo desde el cielo. Por eso, aleluya, Él dijo, no voy a estimar el ser igual a Dios. Voy a bajar para morir en el lugar de ellos. Eso fue un plan orquestado en el cielo, trabajado, que transformó el ser humano y la vida de todos nosotros. Por eso, ese plan que se había orquestado, que se había trabajado, que se había acordado en el cielo, ahora Cristo en la cruz, en un momento, aleluya, de las expresiones que se vertieron, que fueron muy pocas, solo 7. Cristo, me parece verlo, mirar al cielo y decirle al Padre, consumado es. La obra que me diste a realizar lo hice, lo logré. Terminé la obra que me diste para hacer. Derramé mi sangre por estas personas. Cristo desde la cruz miraba, aleluya, aquellos hombres que representan o que representaban la humanidad completa. Y desde lo alto de la cruz, Cristo dijo, consumada es la salvación de estos mortales que no saben lo que hacen. Pero cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo venga, los convencerá de pecado. Gloria al Señor, porque Él quiere, aleluya, que nosotros procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Una vez el Señor pronuncia estas palabras maravillosas, consumado es. Aleluya. El Señor estaba diciéndole al Padre, Padre, misión cumplida. Misión cumplida. He completado la obra que me diste por la humanidad. Aleluya. He rescatado al hombre del pecado. Padre mío, consumado es. Pagué el precio que me diste a pagar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su maravilloso nombre. Desde ese momento en adelante comenzó entonces la gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios. La gracia del Señor que redime. Aleluya. Que nos redime de la pena de la muerte. Y ya la muerte no está más con nosotros. La muerte ya no es nuestro destino. La muerte ya no es el lugar de habitación de los creyentes. La muerte pasó. Consumado es. Ahora la gracia nos redime de la pena de muerte. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso la Biblia dice, y Pablo escribiéndole a los colosenses, que dice, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Por eso, por esa gracia que redime, damos, aleluya, gracias al Señor, que el Señor nos hizo aptos de participar, nos permite participar de la herencia de los santos. Mis queridos hermanos, no hay nada más extraordinario en esta tierra que esta promesa maravillosa del Señor que dice que nos hizo participantes de esta herencia que disfrutaremos los santos, que viviremos con el Señor para siempre en un estado perfecto de gloria, y eso es gracias a la cruz de Cristo. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Aleluya, dándonos vida porque estábamos muertos en delitos y pecados.
bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Cuando Satanás y sus seguidores vayan camino al lago de fuego, Satanás va a ver lograr, o va a notar que muchos de nosotros no vamos con él. Cuando él vaya camino al lago de fuego con sus seguidores y con sus ángeles, va a notar que muchos de nosotros no vamos a ir con él, que no estamos en el grupo de los perdidos. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor nos alcanzó. Porque la gracia del Señor fue suficiente. Señores, de lo más valioso que usted tiene en su vida es su salvación. Este regalo maravilloso que nos da el Señor. Yo no voy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo no voy a caminar con Satanás camino al lago de fuego. Yo voy a caminar por las calles de oro y voy a disfrutar del mar de cristal en la presencia del Señor, porque Cristo me abrió el camino. ¿Cuántos dicen como yo? Amén. Vamos a caminar con el Señor y vamos a vivir con el Señor para siempre. ¿Saben por qué? Porque la gracia del Señor nos libera del poder del pecado. Por la gracia del Señor nosotros somos salvos hoy. Porque el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Y bajo esta gracia, Cristo nos abrió un camino nuevo y maravilloso para que nosotros entremos en Él. La gracia maravillosa del Señor. Aleluya. Por eso lo que tenemos que decirle a mis hermanos, que la gracia de Dios es el oxígeno de vida. Es el oxígeno de vida. Nosotros seguiremos viviendo. Se acabarán nuestros días en la tierra en algún momento, pero nosotros seguiremos viviendo en la eternidad. Ya el problema del pecado fue solucionado. Aleluya. Por la sangre derramada en el Calvario fuimos perdonados, pero se recibe en nosotros a través de la humillación y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador personal. Gloria al Señor. Por eso vamos a abrazar esta verdad y vamos a vivir en ella. Gloria al Señor. Porque el Señor dice en sus palabras, dijo Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted que me escucha o me va a escuchar más adelante todavía vive en pecado, Cristo le puede librar del pecado. Puede escribir su nombre en el libro de la vida y usted poder ser parte del grupo que caminaremos con el Señor de la mano. Lo único que tiene que hacer, lo único que nos dice la palabra, es que nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que humillar delante del Señor y reconocer que hemos sido pecadores, que hemos estado perdidos y viviendo de espalda al Señor. Aleluya. La gracia del Señor nos reconcilia en un solo pueblo. Se acabaron los prejuicios raciales. ¿Saben ustedes que dice la Biblia? Mire cómo la Biblia menciona esto. Dice que Cristo es nuestra paz. Aleluya. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos que fueron expresados en ordenanza, para crear de los dos, estamos hablando de los judíos y de los gentiles, de todos nosotros, un solo hombre, un solo pueblo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. Así que ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Qué maravillosa bendición fue otorgada en la cruz del Calvario. Así que más que una cruz donde muere un hombre inocente, ocurrió la salvación de una generación, de cientos y de cientos de millones de seres humanos que hemos vivido sobre esta tierra. Así que tenemos que seguir adelante con el Señor, de su mano, agarrado de su mano, luchando por la salvación. Aleluya. Por eso no se quite, mis queridos hermanos. No deje al Señor por nada, porque Él es su paz, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, Cristo en la cruz, después de haber cumplido todo,
después de haber mencionado cada palabra, cada expresión, que toda tiene un alcance y una profundidad extraordinaria, luego de haber dicho que se consumó la obra expiatoria del ser humano, ahora el Señor se inclina como pudo, sacando fuerzas de su debilidad, no en este momento para mirar a la gente que estaban a sus pies allá a la distancia, sino para mirar al Señor que estaba en el cielo. Aunque en este momento el cielo estaba nublado, para Cristo no lo estaba. Para Cristo no lo estaba. Aunque la tierra estaba en tinieblas, ese territorio estaba en tinieblas, para Cristo nunca estuvo en tinieblas. Mira al cielo y habla con su Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya mediodía cuando vinieron las tinieblas, que arropó toda aquella tierra. Y hasta el mediodía todo estaba oscurecido. El velo del templo se rasgó y ocurrieron milagros extraordinarios. Y a las 3 de la tarde Jesús exclama esta palabra que yo mencionaba. A las 3 de la tarde: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Gloria al Señor. Yo me imagino el pensamiento de todos aquellos que allí estaban, principalmente los que estaban encargados de cumplir con la orden del rey o del gobernante de ese tiempo. Los que estaban encargados de cumplir con la orden. Me imagino, gloria al Señor, que ellos pudieran haber dicho: bueno, todo se ha terminado. Se ve que los hombres enemigos, este hombre enemigo del Estado, pues ya terminamos con él. Ya no hay quien nos estorbe, nos moleste. Ya todo terminó. Ya el Nazareno es historia. Ya es historia. Desapareció. No vuelve más. Tristemente, gloria a Dios por eso, tristemente para ellos, feliz por nosotros, alegre por nosotros, ellos estaban equivocados, porque Cristo había dicho que ese templo lo iban a derribar, pero en 3 días Él lo iba a levantar. Porque Él tenía el poder y tenía la autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Él lo dijo con toda claridad: yo tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar. Por tanto, ellos pensaron: ya el Nazareno es historia, pero se equivocaron. Se equivocaron. Gloria al Señor. Se equivocaron, porque el Señor iba a volver en breve. Gloria al Señor. Cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese fuerte grito de confianza extrema y total en Dios, sabiendo, gloria al Señor, que el Señor lo llevaba en este proceso y que el Señor lo había fortalecido para que lo pudiera cumplir. Él estaba plenamente consciente de que nunca el Señor lo abandonó, aunque en su peor momento, cuando se agolpó el pecado de todos sobre sus hombros, Él expresó que Él se sentía abandonado. Pero finalmente, aleluya, Jesús comprende en la cruz que nunca fue abandonado y se entrega en las manos maravillosas del Señor. Yo quiero que ustedes sepan, mis queridos hermanos, que el Señor nunca abandona a sus hijos. Aleluya. Así que esa oración que Jesús hace en el momento de la muerte nos llega a nosotros, nos impregna de calma y de paz. Porque cuando nos corresponda a nosotros entregar nuestras almas, diremos: Señor, en tus manos yo me encomiendo. Tus manos me pongo. Llévame contigo para vivir contigo para siempre. Gloria al Señor. Por eso, mis santos hermanos, el anhelo de Dios es que nosotros ganemos esta batalla.
Ese es el anhelo del Señor. Por eso se dio en la cruz, para que nosotros ganemos esta batalla. Dijo el Señor, y se dirige a la iglesia, porque lógicamente comparando la iglesia con el resto de la humanidad es un grupo pequeño. Por eso Jesús se refiere a la iglesia y le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, a vuestro Padre, le ha placido darnos el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino del cielo. Vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Manada pequeña. Los poquitos, no los muchos. Nosotros, la iglesia, miren esto. Durante el tiempo de Noé edificaba el arca. En este grupo, un grupo pequeño, esta gente, un grupo pequeño, una minoría, pero Noé triunfó. Cuando José fue vendido por los hermanos, llevado a Egipto, se encontraba él en una pequeña minoría, pero triunfó. Gedeón y 30 hombres se enfrentaron con cántaros y con teas encendidas a los amonitas y los pusieron en fuga. Eran minoría, insignificante comparado con el ejército enemigo, pero salieron triunfadores. Elías oyó, aleluya, lo que habían hecho los enemigos de Israel y le lanzó, aleluya, un reto a aquellos hombres de aquella antigüedad, aquellos sacerdotes paganos, e hizo oración y descendió fuego del cielo. Comparado con los profetas de Baal, era una minoría, pero él triunfó. Aleluya. Cuando David salió a pelear contra el gigante, David era simplemente un muchacho insignificante. No podía cargar ni aún con la vestimenta de defensa del rey. Era minoría. Era simplemente algo insignificante. Sin embargo, triunfó. La Biblia dice que Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral, era una minoría. Él era solo, un hombre solo, pero triunfó. Cuando el Señor Jesucristo fue molido y crucificado en el Calvario por los soldados romanos, él era una minoría, pero triunfó. Salió venciendo y para vencer. Gloria al Señor. Este Dios maravilloso que estuvo en la cruz, gloria al Señor, derramó la gracia divina, una gracia divina manifestada en la cruz a nuestro favor. Por eso en el día de hoy, por eso en esta época, ese Dios nuestro que nosotros honramos y veneramos con todo el corazón, aleluya, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso en este día ustedes y yo debemos bendecir su nombre, adorarlo y darle gracias, porque tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Tuvo un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, aleluya, ante Él, ante ese nombre llamado Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y aún de los que están debajo de la tierra. Todos y todas debemos honrar al Señor que sustituyó nuestras vidas y nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad maravillosa de heredar la salvación. Por tanto, mis santos, hermanos y hermanas, aleluya, alentados en estas palabras, mantengamos nuestra salvación, mantengamos agarraditos del Señor, tomados de su mano. Que hoy recordemos este gran evento no con tristeza, sino alabemos al Señor, porque Él quiso voluntariamente tomar mi lugar y tomar el suyo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos. Oremos y demos gracias, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor del cielo, por esta palabra que hemos podido considerar. Esperamos, mi Señor, que haya sido de edificación y de bendición a mis hermanos. Mi Señor amado, en el nombre de Jesús, en tus manos está mi iglesia, está este grupo maravilloso de hermanos que se conectan con nosotros. Los que están cerca y los que están lejos, para todos
Yo te pido bendiciones especiales. Guarda el país, escóndelos en el hueco de tu mano. Te lo suplico por Cristo el Señor. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Aleluya. Hasta pronto.